Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Lady Sánchez y les doy la bienvenida a este webinar, en esta ocasión para aprender a descubrir el arte y la ciencia de la autoayuda y a tomar decisiones desde la claridad mental y la estabilidad emocional. Sin más, hoy tendremos el privilegio de contar como conferencista invitado con el doctor Gilberto González Arango, profesor certificado de Mindfulness nivel profesional por la International Mindfulness Teacher Association, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en psicoterapia transpersonal e integral en Sasana, con experiencia en talleres de desarrollo humano y en psicoterapia por más de 15 años. Bienvenido, doctor González. Vamos a comenzar precisamente haciendo una armonización para disponernos a recibir de la mejor manera este webinar y a participar igualmente. Así que bueno, les invito a que nos sentemos con la espalda derecha sin estar rígidos, pero teniendo la espalda derecha podemos estar más atentos. Muy bien. Digamos mentalmente, estoy aquí, ahora, como un recordatorio, una invitación para dirigir la atención al momento presente, que es el único momento que realmente podemos vivir. El pasado ya se fue, el futuro aún no ha llegado, solamente podemos vivir el instante, el momento presente. Entonces, esta frase nos sirve de recordatorio y para manifestar nuestra intención de llevar la atención al aquí y a la hora durante la armonización, aunque es plenamente entendible, es normal que por momentos nos distraigamos, porque la mente genera muchos pensamientos, no importa. Cuando notemos que estamos distraídos, reenfocamos la atención en el aquí y en el ahora, sin tratarnos ni sentirnos mal. Bien, entonces vamos a inhalar profundamente por la nariz y luego exhalamos largamente por la boca. Al tomar aire, llenémonos de vitalidad. Al liberarlo, relajémonos. Cuando inhalemos, llenémonos de bienestar. Al exhalar, liberemos cualquier tensión y actitud negativa. En la siguiente exhalación, suspiremos sonoramente. Vamos a hacerlo una vez más. Ahora podemos cerrar la boca, dibujar una sonrisa en ella. En adelante vamos a continuar respirando por la nariz principalmente. Sintamos y disfrutemos esa sonrisa. Ahora podemos sentir todo el cuerpo y su peso. Podemos imaginar que el cuerpo se hunde un poco en las bases sobre las cuales está apoyado. Precisamente percibamos los puntos y sensaciones de contacto del cuerpo con esas bases. Ahora percibamos el contacto de todo el cuerpo con toda la ropa. Sintamos la postura en la cual se encuentra el cuerpo, experimentando que esa postura nos da balance y estabilidad. Sintamos ahora toda la zona de la pelvis como si fuera una cuna que sostiene nuestro cuerpo desde allí hasta la cabeza. Percibamos la columna vertebral. Imaginemos que tenemos un cordón que va por ella desde la base y sale por la coronilla, que lo jalamos ligeramente y eso permite que se enderezca un poco más la columna. Y así podemos respirar más profundamente, expandiendo el abdomen al tomar aire, contrayéndolo al liberarlo, si es posible. Si no, simplemente respirando naturalmente. Podemos sentir cómo el aire ingresa por las fosas nasales, profundo al abdomen, con la inhalación. Con la exhalación hace el recorrido contrario. Sintamos cómo las respiraciones masajean el cuerpo internamente y disfrutemos de esa sensación. Es más, podemos imaginar que al tomar aire por la nariz es como si entrara la brisa del mar por la nariz y elevara la ola en el abdomen. Y en la exhalación, baja la ola en el abdomen y sale la brisa por la nariz. Disfrutando, seguir el ritmo de la respiración con la atención, con la sonrisa en la boca. Y le damos la bienvenida a todas las sensaciones corporales, a todas las emociones, a todos los pensamientos en lo posible sin irnos con ellos, teniendo presente que todos ellos, sensaciones, emociones y pensamientos, incluyendo los agradables, neutros y los desagradables,
son cambiantes y pasajeros, y somos mucho más que ellos. Así que en vez de tener una actitud de rechazo y aversión hacia ellos, podemos hacer espacio para convivir en paz con ellos mientras estén presentes. Y ahora podemos llevar ambas manos en contacto con el centro del pecho, darnos ese toque con aceptación, con amabilidad, sentir que nos transmitimos calor y amor a través de las palmas de las manos, disfrutar de esta experiencia, de estar acompañándonos de esta manera. Podemos imaginar que inhalamos y exhalamos suave y sutilmente a través del pecho. Ahora dibujemos una sonrisa en la boca, sentamos y disfrutemos esa sonrisa. Imaginemos que sonreímos con toda la cara. Ahora que sonreímos con los ojos, imaginemos que sonreímos con el cerebro, con la garganta, ahora con el pecho, con el abdomen, con alguna parte del cuerpo donde sintamos algún dolor, molestia o incomodidad. Y ahora imaginemos que sonreímos con todo el cuerpo, como si lo hiciéramos con cada célula, y disfrutemos de esa experiencia. Cerremos los ojos, démonos cuenta del color que vemos en los párpados y vamos a llevar ese color al cerebro. Llenemos el cerebro de ese color. Ahora vamos a llenar la parte interna de la cara de ese color, detrás de los ojos, de la nariz, de la boca. Ahora llenamos la garganta y el cuello y el interior del pecho. Llenemos todo el interior del pecho de ese color. Sumerjamos la atención en ese espacio profundo interior, en contacto con la paz, la conciencia, el amor de nuestro ser. Y desde allí mentalmente podemos expresar nuestra intención de que este webinar sea para el mayor beneficio propio y repercuta positivamente en todos los seres con quienes nos relacionamos igualmente. Y así es. Démonos cuenta de cómo está en este momento nuestro estado corporal, percibiéndolo con aceptación, nuestro estado emocional y nuestro estado mental. Con la sonrisa en la boca, podemos bajar las manos, abrir los ojos. Muy bien, espero que eh, nos sintamos relajados, dispuestos, con la mente y el corazón abiertos a aprender. Los temas que vamos a ver son los siguientes: trato compasivo a los demás y a uno mismo, los beneficios de apoyarse con compasión en momentos difíciles. Vamos a entender qué es esto de la compasión, porque en nuestra cultura muchas veces la compasión la asociamos con tener lástima o con victimización, y es todo lo contrario. Entonces es bueno aclararlo. Igualmente veremos los componentes y los mitos con respecto a la compasión hacia uno mismo. Haremos un ejercicio vivencial, una pausa de compasión hacia uno mismo para tener la experiencia, aprender una herramienta, una técnica que la podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y miraremos también brevemente cómo las esencias florales son un apoyo complementario muy bueno y otras alternativas de apoyo. Entonces vamos a ver, vamos a comprender mejor este tema de cómo apoyarnos a nosotros mismos desde la amabilidad. Bien, el tema que les voy a presentar está basado en lo que yo desarrollo en el programa Bienestar Emocional basado en Mindfulness y Amabilidad, BEMA. Y ese programa, uno de sus componentes principales es el programa Mindfulness Self-Compassion, Mindful Self-Compassion, autocompasión con conciencia plena, que es precisamente desarrollado por Christine Neff y Christopher Germer. Así que lo que vamos a ver está inspirado en el trabajo de estos psicólogos, investigadores norteamericanos. Bien, vamos a empezar con un ejercicio vivencial que podemos llamar "¿Cómo tratas a tus amigas o amigos cuando están pasando por un momento difícil?". Ok, entonces para este ejercicio les invito
a que cerremos los ojos, por favor, o los pueden dejar entreabiertos si no se sienten cómodos o cómodas con los ojos cerrados. Voy a ir guiándolos, leyendo las instrucciones que tengo aquí dispuestas. Reflexiona por un momento sobre lo siguiente. Piensa en uno o varios momentos en los que has tenido un amigo o amiga cercana que se estaba sintiendo mal o estaba pasando por un momento difícil y con quien tuviste contacto en ese momento. Entonces pensemos en ese amigo o amiga en ese momento que estaba pasando por un momento difícil y con quien tuvimos contacto. Preferiblemente, no elijas a tu pareja o a un miembro de tu familia, pues ellos a veces son demasiado cercanos. Piensa en un amigo o amiga que realmente te importa y que estuvo pasando por un momento difícil. Por ejemplo, tal vez tu amigo o amiga tuvo un problema, un fracaso, le lastimaron, cometió un error o se sintió incapaz o poco valiosa o valioso. Recuerda cómo le trataste y date cuenta de cómo respondes normalmente a tus amigas, amigos queridos en esas situaciones, cuando estaban pasando por una dificultad. ¿Cómo sueles tratarlos? Invito a todas las personas a que estén haciendo este ejercicio porque la vivencia le permite a uno tener unos aprendizajes muy profundos. ¿Cómo tratas a tus amigas, amigos queridos cuando se están sintiendo mal? Por ejemplo, ¿qué les dices? ¿Con qué tono de voz les hablas? ¿Cómo son tu postura y tus gestos? ¿Y qué actitud tienes hacia ellos? Muy bien, vamos a continuar. Piensa en una o en algunas ocasiones en las que tú te sentiste mal emocionalmente. Por ejemplo, tal vez tuviste un problema, un fracaso, te lastimaron, cometiste un error o te sentiste incapaz, inadecuada, inadecuado o poco valioso, poco valiosa. Nota cómo sueles tratarte a ti cuando estás en esas situaciones. Por ejemplo, ¿qué te dices? ¿Con qué tono de voz te hablas? ¿Cómo son tu postura y tus gestos? ¿Y qué actitud tienes hacia ti? Muy bien. Para finalizar, reflexiona en lo siguiente. ¿Notas algunas diferencias en cómo te hablas y te tratas a ti con respecto a cómo lo haces con tus amigos, amigas? Y precisamente, con respecto a esta pregunta, les invito a que escriban sus respuestas en el chat. Vamos a ver qué responden. Si notan o no alguna diferencia en cómo tratan y le hablan a sus amigas y amigos cuando están pasando por un momento difícil, a cómo lo hacen con ustedes mismos. ¿Qué diferencias notan? Bueno, Mónica García dice, soy menos paciente y amable. Carolina Pérez, soy mucho más crítica conmigo misma. Ah, ok. Elizabeth López, soy más compasiva con mis amigas y muy dura conmigo misma. Ajá. Carolina Romero, me trato con más dureza, a veces con palabras menos amables con las que trato a otros. Sí. Ok. ¿Y una última? Adriana dice, es más uno más sensible con los demás que con uno mismo.
Sí, aquí yo también he podido leer varios de los mensajes así rápidamente que llegan y ese es como el común denominador. Lo más común es que seamos más comprensivos, más empáticos y apoyemos de una manera más amable a nuestros amigos y amigas cuando están pasando por un momento difícil, mientras que con nosotros solemos ser más duros, nos recriminamos más, nos criticamos, nos culpamos. Ok, qué lástima, ¿no? Qué triste que se dé esa diferencia. Bueno, pero es la triste realidad y es una realidad que podemos cambiar y ese es el objetivo también de este webinar, mostrarles una forma de hacerlo. Qué bueno sería, ¿no? Que pudiéramos ser nuestros mejores amigos cuando más lo necesitamos, en esos momentos en que peor nos sentimos. Al respecto, voy a contarles una parábola que fue contada por el Buda, desde luego pues yo la adapto, que es bastante reveladora en cuanto al tema emocional del sufrimiento. Resulta que una persona tenía que dirigirse de una aldea a otra en ese tiempo en que vivió el Buda. Y para ahorrarse tiempo, decidió coger un atajo y atravesar un bosque, a sabiendas de que en ese bosque solían ir los aldeanos a cazar. Pero dijo, no, yo tengo mucho afán y yo quiero llegar rápido y me voy a ir por ahí. Entonces se internó en el bosque, estuvo pasando por entre árboles, luego por entre arbustos, lo confundieron con un animal, le dispararon y le dieron con una flecha. Imagínense el dolor de recibir un flechazo. Entonces, esta persona estaba con un dolor físico corporal bastante fuerte y ¿qué pasó? Adicionalmente a ese dolor empezó a pensar, pero estos tontos, imbéciles, ¿cómo se les ocurre dispararme? Cualquiera se puede dar cuenta que yo soy una persona, no soy un animal. Se llenó de ira, de rabia y empezó a criticarlos, a pensar negativamente de ellos. Y desde luego que al dolor físico se le unió toda esta ira y el sufrimiento surgió y se incrementó. Y luego pasó a decirse, uy, pero yo también soy mucho tonto, mucho bruto. ¿Cómo fui a meterme por acá sabiendo de que aquí había cazadores? Es que eso me pasa por afanado, no, nunca tomo buenas decisiones. Se empezó a latigar, a fustigar, a criticar. Y desde luego entonces eso hizo que se incrementara mucho, mucho más el dolor original. Entonces el Buda hace una reflexión que muchas veces la situación difícil que vivimos es como la primera flecha, que nos duele. Pero luego nosotros nos encargamos de clavarnos una segunda flecha con todos esos pensamientos negativos que empezamos a tener sobre los demás, la situación, sobre nosotros mismos, y por lo tanto, pues el dolor se multiplica, se duplica, se incrementa. Así que es muy, muy importante aprender a tener una muy buena gestión de las emociones y sobre todo ese tipo de pensamientos con los cuales nos atacamos a nosotros. Es importante no caer en ellos, aprender a manejarlos de otra manera para no clavarnos una segunda flecha. Ok, como les decía al principio, la compasión en nuestra cultura muchas veces es mal entendida y más aún la compasión hacia uno mismo. Empecemos por tener en cuenta algo, y es que eh, muchas veces sí vemos lo valioso de ser compasivos, en contraste con una persona que es indiferente o que es egocéntrica, egoísta. Entonces decimos, bueno, es una virtud, es un valor ser compasivos. Pero eso de ser compasivos hacia nosotros mismos nos suena rarísimo, casi que ni lo hemos escuchado y mucho menos de pronto practicado conscientemente. Y es muy sencillo, así como está muy bien darse cuenta del sufrimiento de otra persona y querer que lo pueda superar, que es la compasión y si lo puedo ayudar a hacerlo, hacer eso mismo con uno es lo más, lo mejor, lo más, sería lo ideal, ¿no? Incluirse a uno mismo en el círculo de la compasión. El mismo Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Entonces, que el amor también vaya dirigido hacia nosotros mismos es fundamental. Y eso no quiere decir que entonces estemos teniendo lástima por nosotros o victimizándonos, pobrecito yo. No, es brindarnos amor, un trato amable cuando más lo necesitamos, cuando estamos pasando por dificultades.
Este tema de la compasión hacia uno mismo ha sido bastante investigado por la ciencia, por eso también en el título, ¿no? La ciencia de apoyarse a uno mismo en momentos difíciles. Y aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que muestra el número de publicaciones científicas sobre la compasión hacia uno mismo. Y en las últimas 2 décadas ha tenido un incremento exponencial y ya suma más de 10.000 artículos científicos publicados al respecto, la gran mayoría de los cuales han evidenciado que sí hay resultados positivos, hay efectos, consecuencias positivas para quien la practica. Entonces, esto es muy bueno porque nos da la certeza, la seguridad que si lo llevamos a cabo, vamos a tener un buen resultado porque ya mucha gente lo ha tenido y eso se ha comprobado. Precisamente, vamos a ver cuáles son los beneficios de apoyarse compasivamente en momentos difíciles. Reduce la depresión, la ansiedad, el estrés, la vergüenza, el sentirse poco valioso y la insatisfacción con el cuerpo. Ahí abajo están la referencia de los autores y los años por si alguien después en la grabación quiere profundizar y buscar estos artículos. Todo ello es muy importante, ¿no? Algo que nos ayude a reducir depresión, ansiedad, estrés, vergüenza e insatisfacción con el cuerpo es algo muy valioso. Veremos qué otros beneficios nos trae. Mejora el bienestar general, las relaciones de pareja. Esto es clave. Cuando yo me trato con más comprensión y amabilidad, se me facilita también ser empático y ser bondadoso con mi pareja. No solamente estar desde el juicio y la crítica o en la confrontación de quién tiene la razón. También mejora la satisfacción con la vida, la motivación y el optimismo, tan importante en estos tiempos de incertidumbre. Asimismo, mejora el cuidado de la salud. Cuando yo me trato con amabilidad, me valoro más y por lo tanto me cuido mejor. Ayuda a fortalecer la resiliencia frente a situaciones difíciles como el divorcio, la enfermedad y el fracaso académico. Son situaciones que a veces nos impactan negativamente de una manera profunda. La compasión hacia uno mismo es una herramienta efectiva frente a esas situaciones para apoyarnos en ellas. Y mejora el afrontamiento del trauma también. Hoy en día en la sociedad casi todos hemos tenido traumas pequeños, medianos o grandes, ¿no? Ok, entonces como vemos los beneficios son numerosos y muy importantes. Empecemos por recordar qué es la compasión. Se puede definir como darse cuenta del sufrimiento o la necesidad de otra persona y tener el deseo de que pueda superarlos. Yo no soy indiferente y más bien, todo lo contrario, quiero que esa persona se pueda sentir mejor y cuando podamos hacer algo para ayudarla. Entonces a veces está en nuestra capacidad ayudar a que precisamente pueda suplir esa necesidad o superar esa dificultad. Tengo esa disposición a ayudar, a servir. Así que es algo también supremamente importante que desarrollemos más y más, porque en nuestra sociedad, en la medida en que cada uno tire más para su lado, piense solo en sus deseos y necesidades sin importar los demás, nos vamos a ir dividiendo, fracturando, y eso va a tener consecuencias muy negativas. Entraremos en más competencia, más rivalidad, y no podremos afrontar exitosamente todos los retos que tenemos en nuestra sociedad y país. Así que ojalá todos cultivemos más la compasión por el bien del grupo y eso a la vez nos va a beneficiar a nosotros. Si nuestro grupo está mejor, pues nosotros también. ¿Qué se necesita? Y esta es una pregunta para que respondan en el chat. ¿Qué creen ustedes que se necesita para que tengas compasión hacia esta persona? Vemos esta persona que está en la calle. Claramente parece que es un habitante de la calle, una persona que no tiene vivienda, que está en la pobreza. ¿Qué se necesita para que tengas compasión hacia ella? A ver qué dicen en el chat. Marta Marín, abrir más el corazón y generar amor. Claudia, ponerse en el lugar del otro. Teresa, sentir empatía. Mm, bueno, Diana, empatía, mucho amor, ponerse en los zapatos del otro. Guillermo dice, entender y sentir el valor de él o ella como ser humano. Marta, más empatía con las demás personas. Ok, perfecto. Entonces sí, también hay como un acuerdo en que es muy importante el ponerse en el lugar del otro, sentir empatía, darle valor y responder con amor hacia esa persona.
Claro, súper, súper. Muchas gracias por todas estas participaciones que leyó Lady y las otras que están apareciendo y quedaron ahí en el chat, que los demás personas seguramente pudieron ver. Ok, excelente, estamos en sintonía. Vamos a ver una respuesta desde este enfoque de la compasión hacia uno mismo, eh, que menciona tres componentes. Entonces, para tener compasión hacia alguien es importante, en primer lugar, darse cuenta de su sufrimiento o dificultad, porque si yo voy por la calle y voy inmerso en mis pensamientos, en mi afán, en mis preocupaciones que a veces a todos nos pasa, pues no puedo darme cuenta de que de pronto esta persona está ahí sentada al lado y necesitando un apoyo. Así que lo primero es darse cuenta de que está en una necesidad o en una situación difícil. Ese componente se llama atención, atención plena o mindfulness. Muy bien. También es importante el reconocer que y todos vivimos situaciones y momentos difíciles. El encontrar mi cercanía con esta persona, somos personas, me puedo poner en tus zapatos. No me gustaría estar en esa dificultad y puedo ser empático contigo y recordar que no solamente yo, sino todos los seres humanos, en la experiencia de la vida, pasamos por enfermedades, por dificultades de todo tipo, por problemas. Entonces puedo sentir mi conexión contigo. Y la tercera, responder con bondad. Ese es el componente de la amabilidad. El componente anterior se llama humanidad compartida. Todos estamos en este mismo planeta y como seres humanos pasamos por sufrimientos. El tercero, responder con bondad, es el componente de la amabilidad, porque yo podría, como les decía anteriormente, responder con indiferencia o incluso con críticas y con juicios. Ah, debería buscar algo para trabajar, estoy ya joven. Bueno, con muchas cosas uno puede pensar sin conocer la realidad de la persona, qué hace que esté ahí, ¿no? Entonces, esos mismos componentes de la compasión hacia el otro se aplican para la compasión hacia uno mismo. Los voy a mencionar. Darte cuenta de cuando tú mismo, tú misma, estás pasando por un momento difícil. Ese es el componente de atención plena o mindfulness. Muchas veces no notamos que nos estamos sintiendo ansiosos, que estamos de mal genio, que tenemos una tristeza, una preocupación, bueno, que estamos con una envidia, con una frustración. No nos conectamos con lo que estamos viviendo emocionalmente. Entonces es como, en el caso anterior, como si pasáramos de largo de por afán y no nos diéramos cuenta del sufrimiento de esta persona. A veces ni nos damos cuenta de nuestra propia infelicidad, insatisfacción, dificultad emocional. Así que hay que tener esa intención de autoobservarnos. Segundo, recordar que todos tenemos dificultades. La humanidad compartida, esto es clave, porque muchas veces cuando yo estoy pasando por un momento difícil, puedo empezar a pensar los demás, ¿por qué si pueden tener una vida buena y se les ve alegres? ¿Y yo por qué tengo que estar viviendo esto? Y entonces uno se victimiza, genera lástima hacia uno mismo y se aísla de los demás, como yo soy el que está mal y los demás bien. Eso hace que el sufrimiento se incremente, eso es clavarse una segunda flecha. Y tercero, tratarte con bondad. Como decíamos, muchas veces con los amigos sí los tratamos con bondad, pero con nosotros somos duros, exigentes, recriminatorios. Entonces, en estos momentos es cuando más necesitamos ser amables con nosotros mismos. Vamos a expandir un poquito más en estos tres componentes. Entonces, el primero que es el de atención plena o mindfulness, es importante tener en cuenta que se trata de date cuenta y acepta lo que sientes en vez de sobreidentificarte con ello. Vamos a aclarar un poquito eso, porque uno puede decir, no, pero decir, no, es que yo estoy triste, estoy preocupado, eso no incrementará más pues lo que estoy sintiendo y eso es pensar negativo. No, es partir de una realidad y hay algo clave y es que lo que uno niega lo sigue dominando a uno. Ante lo que uno se resiste, eso persiste.
lo que uno rechaza o ataca se fortalece. Entonces hay que empezar por ser conscientes, darse cuenta, reconocer la realidad, en este caso la realidad interior que estoy viviendo, y llevar la atención hacia los sentimientos dolorosos y percibirlos sin negarlos, sin reprimirlos ni rechazarlos. Cuando hacemos eso, realmente no es que los podamos gestionar y trascender, sino que quedan incubados, embotellados dentro de nosotros y desde allí van a seguir afectándonos. Y en cualquier momento van a hacer que reaccionemos fuertemente, de manera instintiva, agresiva, etcétera. Entonces es mejor llevar la atención a ellos para descubrirlos y poder trabajarlos. Y ahí lo importante es evitar alimentar el sufrimiento con esas historias mentales negativas como las de la parábola de la segunda flecha, que uno empieza entonces a generar toda una cantidad de pensamientos negativos sobre la situación, sobre los demás, sobre uno mismo, sobre todo. Y entonces se sobreidentifica uno con esa emoción o emociones que tiene y las agranda, las intensifica y las prolonga. Entonces no se trata de ir a ese extremo, sí reconocerlas, pero no de alimentarlas con esas historias o dramas mentales negativos. Recuerda nuestra humanidad compartida en vez de avergonzarte. Entonces la invitación es toma tus fallas, imperfecciones y sufrimientos como parte de ser humanos. Es decir, todos cometemos errores y tenemos dificultades. Como ser humano no nos escapamos de eso. Así que cuando estés pasando por un momento difícil y sientas que la ansiedad te gana, la tristeza, pues la rabia, quizás la frustración, en fin, ten la claridad de que como ser humano es natural que tengamos emociones. Y cuando estamos frente a una situación estresante o de adversidad, con mayor razón es normal que tengamos todo tipo de emociones y a veces las emociones son muy fuertes. Entonces no sientas que hay algo malo en ti, que tú eres la que estás mal por estar sintiéndote mal. Sentirse mal es parte de la experiencia de un ser humano y en ciertas circunstancias es lo más humano posible. No somos máquinas que no sienten. Entonces, así como tú cuando estás pasando por un momento difícil o por el momento difícil en particular que estás pasando, te estás sintiendo así, recuerda que en el planeta Tierra, en ese mismo momento hay miles de personas en este planeta donde hay 8.000 millones de personas. Hay miles de personas que también están pasando por momentos difíciles y se están sintiendo mal. No eres la única. Y trátate con amabilidad en vez de criticarte destructivamente. Como veíamos con el ejercicio vivencial del principio, muchas personas se tratan a sí mismas con más dureza que a los demás, así que es importante convertirnos en nuestros mejores amigos, tratarnos como lo haríamos con un buen amigo o amiga que está sintiéndose así como me estoy sintiendo yo, que está pasando por esta misma dificultad que estoy viviendo yo. ¿Cómo le hablaría? ¿Con qué tono? ¿Con qué actitud? ¿Qué palabras le diría? ¿Cómo lo acompañaría? Y hacer eso mismo con nosotros mismos. ¿Qué pasa? Pues muchas veces em, en esta sociedad que es tan exigente y que nos pide ser buenos, buenos en el trabajo, buenas parejas, buenos padres o madres, buenos amigos o amigas, buenos, mejor dicho, no buenos, perfectos casi. En todo, es muy fácil que nos autoexijamos en exceso y que seamos entonces muy fuertes cuando no damos la talla. Esa talla que nos hemos puesto nosotros porque muchas veces la hemos interiorizado del ambiente, ¿no? Así que en vez de caerme con todo el peso, voy a ser igual de comprensivo a como lo sería con un gran amigo o amiga. Algo que también puede ser de gran ayuda, un complemento adicional, y esto, por ejemplo, es un componente que integra Tara Brach, quien es una psicóloga y trabaja mucho también este tema, es visualizar recibir apoyo de otro ser. Entonces muchas veces sentimos que necesitamos el apoyo de alguien más. Además de yo ayudarme, me serviría o necesito el apoyo de alguien más. Y si uno lo tiene al lado, muy bueno.
pero estamos también teniendo en cuenta que muchas veces no tenemos al lado la persona o personas que puedan ayudarnos de la mejor manera, con la sabiduría que se requiere cuando yo me estoy sintiendo mal, porque a veces encuentro más bien es que me dicen, no, pues usted por qué se siente así, con todo lo que tiene, debería ser agradecido, y usted es fuerte, confíe en su fortaleza, no piense negativo, piense positivo, usted tiene que superar eso, no se hunda en la tristeza, no se hunda, no se rinda, bueno, todo eso con muy buena intención, pero a veces uno está viviendo una experiencia emocional interior muy distinta que uno, pues es mejor no negarla, sino reconocerla, como lo he mencionado, y abordarla. Y muchas veces uno lo que necesita más bien es empatía, que sepan que no es que uno quiera estar mal, sino que uno está pasando por un momento en que se está sintiendo mal. Y a veces no tiene esas personas, entonces es de gran ayuda a uno poder darse la compasión a uno mismo y en otros casos visualizar a alguien que lo quiere a uno, que lo aprecia a uno y que uno también quiere y aprecia. Visualizarlo y sentir cómo con su mirada y su actitud le transmite a uno esa empatía, ese apoyo, ese consuelo, ese ánimo. Puede ser, por ejemplo, cualquier persona, un familiar, un amigo o amiga, una persona como también un terapeuta, un mentor, un coach, un profesor, un sacerdote, eh, cualquier ser humano, un niño, una niña que lo quiere a uno y que uno siente que con su mirada amorosa y su actitud uno ya se siente acompañado. Asimismo, puede ser algún ser humano que ya haya fallecido, alguna persona cercana que ya falleció, pero que uno puede traer a su presente, a su conciencia con la visualización y sentir la conexión y el apoyo de ese ser. O puede ser un ser espiritual, cualquier ser espiritual que uno sienta que le puede dar ese apoyo que uno necesita en el momento, o incluso un animal, la mascota de uno, que en muchas ocasiones es una gran compañía cuando uno se está sintiendo mal, también uno la puede visualizar. Que ahí tenemos otro recurso importante que es bastante efectivo. Bueno, entonces la compasión hacia uno mismo en una definición sencilla, que creo que ya a este momento ya la deben tener clara, pero no sobra reforzarla. Tratarte a ti mismo o a ti misma con la misma atención, comprensión y apoyo como lo harías con un gran amigo o amiga que estuviera pasando por la misma situación difícil que tú, que estuviera sintiendo lo mismo que tú. Bueno, eso es muy fácil, así es muy fácil acordarse de la compasión hacia uno mismo, porque a veces de pronto no nos acordamos de los tres componentes, que es atención plena o mindfulness, humanidad compartida y amabilidad. Y si nos acordamos de todo, pues mejor todavía. Ahora, es importante hacer la siguiente aclaración. No esperes que al brindarte compasión hacia ti mismo, hacia ti misma, te vas a sentir bien inmediatamente. La compasión hacia uno mismo es una manera de acompañarte y apoyarte durante los momentos difíciles. Entonces, le sirve a uno para poder atravesar ese momento difícil que está viviendo. No necesariamente va a hacer que uno ya se sienta bien, porque hay procesos que uno tiene que recorrer y que necesita vivir para poder superar algo. Las cosas no son así de fáciles como un control al suprime se reinició y ya. Yo no sé si ya esas teclas todavía sirven para eso. Bueno, toman su tiempo y tienen un impacto en uno que le lleva a uno un tiempo trabajarlo. Entonces, no es que le vayan a uno a hacer sentir bien inmediatamente, pero le van a permitir a uno estar mejor, sentirse más acompañado, más apoyado por uno mismo, en vez de uno ser su propio enemigo, para trasegar ese momento, esa etapa difícil. Y tampoco van a hacer que se solucione la situación necesariamente. Muchas veces la dificultad que me está causando el cómo me siento yo en gran medida, em, pues va a continuar ahí. Entonces, tampoco podemos esperar que la compasión hacia mí mismo necesariamente va a solucionar la fuente del problema, pero sí me va a ayudar a estar mejor. Una forma de entenderlo es cuando precisamente un familiar o alguien cercano está enfermo o está pasando por un duelo. Nuestra compañía empática, compasiva, amorosa, puede ser como un bálsamo para esa persona, pero no va a hacer que en el momento ya la persona deje de sentirse mal
ni mucho menos de que se le resuelva la situación, pero sí le va a ayudar a poder estar mejor en ese momento tan difícil. Entonces, asimismo, con nosotros, cuando nos brindamos la compasión a nosotros. Hay dos caras, digámoslo así, de la autocompasión. Una es la receptiva y otra es la proactiva. La receptiva es la que te ayuda a convivir con el dolor emocional. Entonces, implica aceptarte, aceptar lo que estás sintiendo, comprenderte en vez de juzgarte, apoyarte en vez de criticarte, animarte en vez de caer en el pesimismo. Eso te ayuda a gestionar mejor ese dolor emocional que estás viviendo y eso es como la llamo, eso es en mis propias palabras, la receptiva. Y la proactiva te ayuda a actuar frente a las dificultades. Entonces es a tomar decisiones y acciones que te pueden ayudar a afrontar la dificultad para irla superando y así sentirte mejor. Así que incluye protegerte, a veces hay que decir un no, hay que poner límites. Es importante muchas veces tomar decisiones y acciones. Cuando yo ya me estoy sintiendo un poco más estable y con más balance emocional, puedo tener más claridad mental. Y así puedo mirar cuál es la mejor decisión o cuáles son las posibles decisiones que puedo tomar frente a la dificultad y escoger la mejor, llevarla a la práctica, a ver si me funciona o no, o si no, buscar otra alternativa. Entonces también tiene este componente de decidir y actuar, hacer cambios. A veces necesitamos para poder estar mejor, hacer cambios en hábitos que tenemos, en nuestro estilo de vida, en la situación de vida, etcétera. Así que vemos que tiene esas dos caras. Ahora bien, como todo, siempre hay mitos sobre la compasión hacia uno mismo en este caso, y muchas veces cuando uno sigue aferrado y creyéndose esos mitos, pues toma distancia de la compasión hacia uno mismo y considera que eso no va a servir, que eso no es para uno, que eso no. Entonces, miremos algunos de esos mitos para ver cuáles son las realidades. Mito número uno, te quita la motivación para lograr lo que deseas. Entonces uno dice, bueno, si soy así como tan amable conmigo mismo, de pronto me vuelvo es muy complaciente, no me exijo, no voy a lograr cambios. Uno puede llegar a pensar eso fácilmente. ¿Qué pasa? En realidad, la autocompasión te ayuda a perseverar para alcanzar tus objetivos, o sea, para lograr lo que quieres, y a continuar con perseverancia, porque eso es lo más importante para poder lograr cualquier meta, porque te motivas con apoyo y no con autocríticas destructivas ni con vergüenza. Cuando uno muchas veces estamos acostumbrados a darnos palo porque tenemos esa creencia en el interior de que esa es una forma de aprender de los errores y de forzarnos también a hacer las cosas mejor y de cambiar. O sea que por las malas es lo más efectivo, pero la verdad es que cuando es por las malas eso tiene muchos efectos secundarios negativos porque nos laceramos y debilitamos nuestra autoestima, nuestra autoconfianza y nuestra motivación y nos avergonzamos. Entonces, cuando la motivación se baja, es más difícil que sigamos creyendo en que sí podemos hacer los cambios que necesitamos hacer y que perseveremos para lograrlos. Es mejor motivarse desde la amabilidad, desde la compasión. Mito número dos. Entonces, la compasión hacia uno mismo es igual a tener lástima por uno mismo, tener lástima por ti. La verdad es que te recuerda que todos tenemos dificultades e infelicidades. Entonces, te ayuda a no exagerar el sufrimiento ni victimizarte. Cuando uno tiene lástima por uno mismo es pobrecito yo, como si yo fuera el único que tuviera problemas en la vida. Todos tenemos retos y todos tenemos adversidades y nos corresponde ver a cada uno cómo podemos asumirlos de la mejor manera y cuando así lo hacemos, muchas veces desarrollamos más recursos interiores y crecemos personalmente y salimos fortalecidos. Entonces, con la compasión hacia uno mismo podemos tener esa óptica hacia nosotros mismos de no es que yo soy el que está mal y pues me aíslo emocional, mental y físicamente incluso de los demás.
porque me avergüenzo de mí mismo y me siento poco valioso. Entonces, con la compasión hacia uno mismo, uno evita caer en eso último, ¿no? Mito número 3 es ser débil. No es cierto, la verdad es que es un recurso que te fortalece, porque es que, a ver, perdón, me devuelvo un poquito. Uno cree que eso de ser amable y bondadoso con uno mismo es como muy light, no sé, como lo quieran juzgar, muy blandito, y entonces eso lo debilita a uno. Uno tiene que ser es fuerte porque esta vida es dura y es para los que no se rinden. Sí, pero para no rendirse uno necesita poderse apoyar cuando está sintiéndose mal y afrontando las dificultades de la vida. Entonces, cuando lo hacemos con comprensión hacia nosotros mismos, con apoyo, con una motivación positiva, pues todo lo contrario, generamos unos recursos interiores que nos hacen más fuertes y eso incrementa nuestra capacidad de resiliencia. Mito número 4 es ser egoísta. También mucha gente dice, no, pero mm, ¿cómo es que me voy a dedicar un tiempo para mí? Me voy a poner en estas, cuando yo lo que necesito es estar pendiente de cómo están mis hijos, o mi pareja, o mis papás, o los compañeros en el trabajo, en el estudio. Y, o sea, la vida no es para estar uno centrado en uno mismo. Recordemos lo que ya dije, Jesucristo dijo muy claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. En la medida en que uno esté mejor, puede estar mejor para los demás, aportarles más a los demás. Pero si yo no estoy bien, no voy a poder dar lo mejor de mí. Entonces, tengo que cuidarme, tengo que atenderme, tener en cuenta mis necesidades y ver cómo las puedo suplir. Y así puedo estar en mejor disposición para los demás. Entonces, todo lo contrario a ser egoísta, porque puedo ser de mayor beneficio para los otros. Y mito número 5, te vuelve autocomplaciente. Entonces, uno cree que pues, uno va a excusarse por cualquier error o falla, porque no me puedo dar duro. No, no se trata de eso. Hay que tener en cuenta que la autocompasión bien puesta en práctica implica el discernimiento, la sabiduría, qué es lo que me conviene para un bienestar mayor. Entonces, para un bienestar inmediato, de pronto es justificarme y decir, no, yo no he cometido ningún error y fresco, tranquilo, no, siga para adelante. Pero eso no me va a permitir aprender de la situación, hacer cambios en mi vida y crecer y mejorar como ser humano. Entonces, el bienestar mayor es ese otro camino que acabo de mencionar. Con la compasión puedo ser sincero, honesto conmigo mismo y decir, sí, me estoy sintiendo mal y quizás cometí este error, pero todos cometemos fallas. Bueno, entonces, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo resarcir el error, reparar la falta? Eso es la autocompasión con discernimiento, la verdadera autocompasión. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio vivencial entonces en este momento, una pausa de compasión hacia uno mismo para que lo experimentemos. En esta pausa voy a incluir los 3 componentes que les expliqué de atención plena o mindfulness, darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, también el componente de la humanidad compartida, y que es esa empatía y compasión también que tenemos hacia los demás. E igualmente, desde luego, el componente de la amabilidad, de tratarnos con bondad y, y también el componente de visualizar una ayuda de otro ser. Ok, entonces la invitación es a que lo hagamos para que tengamos la vivencia y miremos cómo nos hace sentir, qué efecto tiene en nosotros. Y adicionalmente les invito a que cuando les esté pidiendo que traigan a su conciencia la situación difícil y lo que han pensado sobre ella, lo que han sentido, tengan esa valentía de hacerlo para que pueda tener un mayor efecto este ejercicio en ustedes. Ahora bien, por favor no vayan a elegir una situación difícil de una intensidad alta, sino de una intensidad leve o moderada, por ahí de un nivel de 3 a 4 en una escala de 1 a 10, porque están hasta ahora, la mayoría de ustedes, conociendo esta herramienta y es mejor
practicarla con algo más fácil que con una situación que es muy exigente, que nos ha activado mucho emocionalmente. Muy bien, entonces pongámonos cómodos en una posición en que no nos vayamos a quedar dormidos de todas maneras. Excelente. Vamos a cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos. Respiremos profundamente, sintiendo cómo el aire ingresa por las fosas nasales y llega profundo, ojalá expandiendo el diafragma, elevando el abdomen. Y luego con la exhalación, hace el recorrido contrario, se contrae el abdomen y sale el aire por la nariz. Si para nosotros es cómoda esa respiración, si no, simplemente sintamos cómo estamos respirando con curiosidad y aceptación a cómo se esté dando la respiración. Igualmente, sintamos todo el cuerpo, la postura en la cual se encuentra el cuerpo, experimentando que esa postura nos da balance y estabilidad. Permitamos que las bases sobre las cuales está apoyado el cuerpo se encarguen de sostener nuestro cuerpo. Sintámonos sostenidos por ellas. Percibamos los puntos y sensaciones de contacto del cuerpo con esas bases. Excelente, sintamos todo el cuerpo con aceptación a lo que estemos sintiendo. Y ahora vamos a traer a la conciencia una situación difícil que estemos viviendo, que hayamos vivido recientemente. Puede ser quizás que sea leve a moderada, por favor. Que puede ser quizás una dificultad de salud o económica o un conflicto laboral o en el estudio. Sí, también cualquier tipo de conflicto con otra persona, alguna preocupación, alguna rabia, alguna tristeza, incluso un conflicto con uno mismo también, con respecto a algún hábito que uno quisiera cambiar y no ha logrado hacerlo. Muy bien. Y traigamos esa situación a nuestra conciencia, observémosla, recordemos como detalles de ella, las personas involucradas, lo que ha sucedido y lo que hemos pensado sobre esa situación. Miremos también si hay alguna creencia que tenemos con respecto a esa situación, a nosotros, a las personas involucradas, que haya hecho que nos afecte más la situación. Conectados con la situación, con lo que hemos pensado acerca de ella, permitámonos traer al aquí y a la hora lo que hemos sentido y démonos cuenta qué emoción o emociones, sentimientos hemos tenido y démosle el nombre que le corresponde. Conectémonos con valentía con esas emociones ahora para poderlas gestionar, dándole el nombre que le corresponde. Sintámoslas y si es posible notemos en qué parte del cuerpo las sentimos más. Si en alguna parte del cuerpo tenemos alguna tensión o molestia, quizás puede ser en el abdomen o en el pecho, en la garganta, en la cabeza, en los hombros o en alguna otra parte del cuerpo. Y vamos a percibir cómo se manifiesta la emoción en esa sensación corporal mientras respiramos lenta y profundamente, haciendo espacio para esa emoción en este ejercicio, en vez de tener una actitud de rechazo hacia ella, de negatividad, de resistencia, que todas esas actitudes nos generan sufrimiento emocional, son segundas flechas que nos clavamos. Simplemente vamos a percibir y recordemos que todos los seres humanos pasamos por dificultades. En diferentes momentos nos sentimos mal. Quizás muchas personas que estuvieran pasando por la misma situación que estamos pasando se sentirían de una manera semejante. Ok.
Y si queremos podemos poner una mano donde más sentimos la emoción, o si no la podemos poner en el centro del pecho. Y la otra mano la podemos poner, por ejemplo, en la parte superior del abdomen. Relajamos los hombros, los brazos y sentimos que con este toque nos acompañamos, nos brindamos apoyo, aceptación. Podemos sentir que a través de las palmas de las manos nos transmitimos calor y amor mientras respiramos relajadamente, sutilmente. Y conectémonos de nuevo con la emoción y si es posible con la sensación en el cuerpo. Si nos hemos desconectado, podemos recordar la situación en este momento y las personas involucradas, lo que ha sucedido, y así podemos más fácilmente volver a activar la emoción, a sentirla. Y vamos a hacernos la pregunta de qué es lo que esta parte de mí más está necesitando. Quizás esta parte vulnerable que se está sintiendo mal de nosotros está necesitando ser tenida en cuenta, ser reconocida, no ser negada ni rechazada, ser aceptada. Quizás está necesitando que seamos empáticos con ella, comprensivos, amables, que le demos consuelo o algunas palabras de optimismo, de esperanza. Miremos qué es lo que está necesitando esta parte de nosotros o lo que es lo que estamos necesitando nosotros, dado cómo nos estamos sintiendo y por lo que estamos viviendo. Y ahora nos vamos a hablar a esa parte de nosotros vulnerable o a nosotros mismos, como lo haríamos con un gran amigo o amiga que está sintiendo lo mismo que nosotros, viviendo la misma situación, con palabras que atiendan lo que está necesitando esta parte de nosotros, lo que estábamos necesitando. Mentalmente nos decimos palabras con el mismo tono de voz con que se las diríamos a una gran amiga o amigo. Y ahora podemos imaginar que frente a nosotros tenemos un ser que nos quiere, que se interesa por nosotros y que nosotros queremos también. Como les indiqué, puede ser cualquier ser humano vivo que haya fallecido, o un ser espiritual, o nuestra mascota. Y observemos con la mayor cantidad de detalle que nos sea posible a este ser frente a nosotros. Démonos cuenta de que nos mira con bondad, con comprensión, con amor. Permitámonos recibir su mirada afectuosa, sentir su compañía y su apoyo y escuchemos las palabras de apoyo que nos brinda y de empatía. Y ahora tengamos en cuenta que en este preciso momento en el planeta Tierra, donde hay 8.000 millones de personas, muchas personas se pueden estar sintiendo de una manera semejante a nosotros y o pueden estar pasando por una situación similar, tal vez no igual, pero similar. Incluso muchos peor. Entonces, siendo compasivos con ellos, mentalmente enviémosles deseos positivos. Y ahora revisemos cómo nos estamos sintiendo y si hay alguna sensación agradable que tengamos en este momento, enfoquémonos en ella, permitámonos experimentarla muy conscientemente, sentirla, disfrutarla, vivenciarla plenamente.
incorporarla, absorberla como si nuestros cuerpos fueran esponjas que absorben agua tibia, con una sonrisa en la boca. Ahora sintamos la totalidad del cuerpo, el contacto del cuerpo con las bases sobre las cuales está apoyado. Y podemos bajar las manos, abrir los ojos. Bueno, espero que hayan tenido una experiencia vivencial de lo que es brindarse compasión a uno mismo frente a una situación difícil, unas emociones difíciles. Muy bien. Otro apoyo muy bueno para estos procesos y que yo lo sugiero bastante son las esencias florales. Y yo conozco en particular varios compuestos de los que ofrece Quanta y algunos claves son rescate, que sirve para los momentos de crisis emocional. Cuando de repente sucedió algo fuerte, intenso, que nos genera mucho estrés, que nos está desbalanceando emocionalmente. El rescate es una gran alternativa para cuando tenemos depresión, tristeza, que no sea una depresión grave, porque en esos casos es importante recibir apoyo terapéutico y en muchos casos también psiquiátrico, con medicación. Entonces, en los casos en que no es tan grave, la mostaza compuesto es una gran ayuda. Y lo mismo para la ansiedad, la angustia en niveles moderados, la lavanda compuesto. Entonces, inclusive, yo he tomado algunos de ellos, se los he sugerido a los consultantes que atiendo y me han dicho claramente que es una gran ayuda como un complemento al proceso personal psicológico que están haciendo. Hay otras ayudas que les quiero comentar. Quizás algunas de ustedes les interese, algunas de las personas que están acá les interese. Yo llevo a cabo un programa que se llama Bienestar Emocional basado en mindfulness y amabilidad. Sus siglas son BEMA. Y este programa lo he venido haciendo en alianza con Quanta. Ayer precisamente finalizó el séptimo programa con una acogida muy buena, con unos resultados muy positivos para las personas. Y voy a realizar, pues, digamos, en alianza con Quanta, la octava edición de BEMA, ahora pronto, después de Semana Santa. Hay una ventaja y es que las personas que hacen parte de esta comunidad de Quanta reciben un 20% de descuento. En este programa profundizo en el tema de la compasión hacia uno mismo, de mindfulness, de identificar creencias negativas centrales que nos limitan, que nos afectan, trabajar el tema del perdón, de la amabilidad hacia los demás, la gestión de las emociones, cómo disfrutar más la vida también, desde la gratitud, desde el saborear, en fin, son muchos los recursos que desarrollan las personas quienes lo toman y pues está a su disposición. Para los que quieran participar, pueden ingresar a la página www.vidamindfulness.net y ya las inscripciones están abiertas. Igualmente en esa página, en www.vidamindfulness.net, pueden encontrar bastantes recursos como podcasts, meditaciones, meditaciones guiadas, audios y actividades de mindfulness y bienestar. Entre ellas, yo realizo semanalmente 2 actividades virtuales en vivo. Los lunes, un círculo de estudio donde estamos trabajando este tema de la compasión hacia uno mismo. Es una dinámica muy agradable. Leemos un extracto del libro Compasión Radical de Tara Brach y reflexionamos acerca de él. Y dejamos una práctica para la semana. La otra actividad son los viernes. Realizo unos movimientos de calentamiento, luego unos movimientos conscientes, la mayoría de las veces de Qigong, unos movimientos muy suaves, que es como meditar en movimiento, y al final una breve meditación. Esos espacios, les repito, son lunes y viernes, a excepción de los festivos, de 6 a 7 de la noche.
y pueden participar gratuitamente o haciendo un aporte económico voluntario. Si quieren inscribirse para este viernes, las inscripciones están abiertas también en la página. Igualmente en el canal de YouTube encuentran muchos recursos, muchos videos, ahí están todos los podcasts de mindfulness y bienestar que pueden escuchar y que espero que les aporten. Bueno, como les decía, yo soy psicólogo y atiendo psicoterapia de manera virtual y presencial. Virtual se pueden comunicar conmigo, ahí están los números de teléfono, el primer número de celular es para comunicarse directamente conmigo y presencial en el consultorio en el área de farmacia Cuanta. Ahí están también en los números de teléfono con los cuales pueden comunicarse con Claudia, quien les puede comentar acerca de este servicio de psicoterapia en Cuanta presencial. Bien, entonces hasta aquí pues la presentación que quería compartir con ustedes. Quiero primero agradecerles por estar hasta este momento del webinar presentes, por su receptividad y abrir un espacio para algunas preguntas y respuestas. Ojalá las pueda dar. Entonces daremos espacio a las preguntas de nuestros asistentes. ¿Cómo manejar enfermedades crónicas? Bueno, desde luego que tener una enfermedad crónica es una situación muy difícil que afecta el estado de ánimo de una manera muy natural. Entonces, lo primero es pues, ser conscientes que es normal que nos estemos sintiendo mal por la enfermedad. Sin embargo, pues es clave no caer en la victimización y darnos cuenta de los pensamientos que tenemos, porque podemos estar clavándonos segundas flechas o terceras y cuartas con historias mentales negativas, armando dramas, pensando, por ejemplo, que en todo lo negativo que hemos vivido, que estamos viviendo y que proyectamos hacia el futuro. Desde luego que todos los pensamientos que tenemos van a intensificar las emociones que ya de por sí de pronto estamos sintiendo. Son como combustible para las emociones. Así que hay que tener mucho cuidado con no hacer arder mucho más la hoguera de las emociones difíciles que tenemos con esa cantidad de pensamientos negativos, como lo decía, hacia el pasado, presente, futuro y hacia uno mismo. A veces uno se culpa por lo que hizo o dejó de hacer, que uno considera que es lo que lo llevó a la enfermedad y todo eso no contribuye para nada, lo hace a uno sentir peor. Entonces, en vez de eso, reconocer las emociones que uno está sintiendo, recordar que la gente que está viviendo enfermedades crónicas, muchas de ellas, muchas personas viven enfermedades crónicas, no somos los únicos y que seguramente así como viven la enfermedad crónica se sienten muy mal por ello. Conectarnos desde la compasión con todos ellos y mirar de acuerdo a lo que yo estoy necesitando, a las emociones que tengo, cómo puedo hablarme, acompañarme, comprenderme, motivarme, llenarme de mayor luz, energía, para tener la mejor disposición para afrontar esta prueba, ver qué puedo aprender y cómo puedo, qué acciones también puedo tomar y cómo seguir el tratamiento de la mejor manera posible. Gloria pregunta, ¿este tipo de terapia se puede aplicar en niños? En niños, esta estrategia o técnica de la compasión hacia uno mismo es muy bueno que uno se la empiece a enseñar a los niños, o sea, que las personas empiecen a aprenderla desde que son pequeños. Y empezando por el trato que uno les da, porque muchas veces lo que pasa es que ellos van interiorizando la forma en que los tratan los adultos significativos, los cuidadores. Entonces, si cuando un niño o una niña está sintiéndose mal por algo, está triste por algo, frustrado por algo, nosotros no le validamos lo que está sintiendo y lo que hacemos es a veces casi que regañarlo o de una vez decirle, no, siéntete bien, te tienes que sentir bien. No le estamos enseñando. La mejor forma de enseñarle es con el trato que les damos cuando se están sintiendo mal, que ellos puedan darse cuenta de qué están sintiendo, por qué lo están sintiendo y a veces en qué parte del cuerpo lo sienten y cómo pueden ellos ayudarse a estar mejor, más tranquilos, qué pueden pensar para estar más tranquilos.
qué se pueden decir a sí mismos para armonizarse, para calmarse. Entonces, uno les puede ir guiando para que hagan el proceso que hicimos hoy de una manera más breve, ¿no? Y más sencilla. Pero es ideal, buenísimo. Muchas gracias. Juan Sebastián Duque pregunta, ¿hay una forma más simple de alimentar la mente de compasión? Pues lo más simple es, bueno, es importante observar la mente y en la medida en que uno pueda cultivar, por ejemplo, gratitud, pensamientos amables hacia uno, hacia los demás, ver lo positivo en las situaciones que uno vive, que puedo aprender, que y ver, también tener unos proyectos positivos para el crecimiento, alimentar bien la mente, porque es que muchas veces lo que nosotros no solo nos alimentamos con lo que ingerimos a través de la boca, sino a través de todos los sentidos y de manera muy especial a través de la vista y el oído. Entonces muchas veces nos exponemos a contenidos que son muy nocivos, muy negativos, a través de redes sociales, de la televisión, de las series, de lo que leemos, etcétera, lo que escuchamos, las canciones. Y todo ese contenido es alimento para nuestra mente. Y si llenamos nuestra mente de cierto tipo de contenidos que son de negatividad, pues desde luego que vamos a alimentar la negatividad dentro de nosotros. Entonces todo eso ayuda para tener un buen cuidado de nosotros, una mente que esté en más armonía y por lo tanto eso es ser compasivos con nosotros mismos de una manera muy práctica. Guillermo pregunta, ¿qué hacer cuando otra persona en una situación difícil, en lugar de escucharme, lo que hace es empezar a darme consejos, cuando yo quería ser escuchado? Eso es muy usual. Lo primero que yo le diría a las personas es, cada uno trate de evitarlo con los demás, porque, porque muchas veces queremos es que los otros cambien y no nos hagan ciertas cosas, pero a veces nosotros mismos hacemos eso con los demás. Entonces, efectivamente, yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces nos estamos sintiendo tan mal que empezamos a contar lo que estamos viviendo, pero necesitamos es desahogarnos, ser escuchados un momento y no que nos digan qué hacer. Porque a veces cuando rápidamente nos empiezan a decir, no, pero usted debería hacer esto o aquello, o con la mejor intención, siempre hay que reconocer que si nos están diciendo eso es porque quieren que estemos mejor. Hay que ver también la intención detrás. Pero con que sea con la mejor intención, muchas veces lo que nosotros sentimos es como que no se ponen en nuestros zapatos y creen que esto es muy fácil y que lo más sencillo es solucionarlo así en un dos por tres. Y cuando no, a mí me está costando y me estoy sintiendo mal y quiero expresar, manifestar mis emociones y bueno, desde la empatía que me puede brindar otra persona o que yo le puedo brindar a otra persona, ya puedo lograr gestionar mejor en ese momento las emociones y muy posiblemente después de eso puedo tener la capacidad de tener más claridad mental para poder ver qué soluciones podría haber. Por eso es que también es un arte, ¿no? El arte por eso yo lo llamo también el arte de la compasión hacia uno mismo en general y hacia los demás, porque hay que practicarlo y en la medida en que uno más lo va practicando, pues más va desarrollando esa habilidad, ese arte, ese talento. Alexia pregunta si hay algún libro que usted nos va a recomendar en donde hable de cómo tratar estas emociones. Bueno, está por ejemplo el libro de Tara Brach, Compasión Radical. Está también todos los libros de Christopher Germer y Christine Neff, que si ven después la grabación, ahí pueden verlos a ellos. Al principio los mencioné y están sus nombres. Y ellos tienen, por ejemplo, uno que es muy práctico, que es el cuaderno de trabajo de autocompasión. Entonces, ese es muy recomendado también. Entonces, de estos tres autores, pueden encontrar libros muy buenos sobre este tema. Tara Brach, Christine Neff, Christopher Germer. ¿Cómo llevar a otros a aceptar su situación y afrontarla con las enseñanzas que vimos hoy, me imagino? El inicio, ay, ahora sí se me fue. El inicio es la base para poder llevar el proceso, pero para muchos es muy difícil, así es. Eh, es difícil, muchas veces se necesita que la persona esté dispuesta a reconozca que está en un momento difícil y que esté dispuesta a recibir ayuda. De lo contrario, cualquier cosa con la mejor intención que tú hagas o digas
posiblemente se va a encontrar con un muro. Entonces, es importante la disposición, disponibilidad de la otra persona. A veces con las personas más cercanas, pues no quieren que les estén diciendo que deben aceptar la situación y cómo afrontarla. Entonces, en ese caso se les puede sugerir, por ejemplo, que vean este webinar o que lean algún libro o algún otro video en YouTube sobre el tema o que asistan a psicoterapia para que encuentren en una tercera persona, pues tengan una mayor apertura hacia una tercera persona o un material distinto a uno mismo y ese material, esa otra persona, pues les puede ayudar. Muchas gracias, doctor. En nombre de Cuanta y de todos los asistentes, le agradecemos por esta charla, por su tiempo y su espacio de conocimiento para nosotros.